Hemos titulado a este mensaje con una pregunta: ¿necesitamos verdaderamente un avivamiento? ¿El pueblo de Dios necesita hoy un despertar espiritual? Hace algunas semanas estuvimos hablando sobre el avivamiento y la oración, basándonos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Hoy vamos a hablar sobre el avivamiento y vamos a tener como referencia otros textos bíblicos. Sabemos y creemos que, o preguntamos más bien, como tenéis en pantalla, si en el mundo la Iglesia de Cristo necesita que Dios haga algo nuevo. Nos preguntamos, si tu iglesia crees que necesita que los hombres y mujeres que ahí se reúnen tengan más fervor y más celo por las cosas de Dios. Nos preguntamos, si mi vida, si tu vida realmente necesita tener una relación más fresca, más dinámica y más poderosa con Cristo. En esta mañana vamos a contestar a estas preguntas. ¿Realmente creemos que en el mundo las iglesias están en un estado de somnolencia? Es decir, que la iglesia necesita ser activada, o que la iglesia necesita que en estos hombres y mujeres que se reúnen en locales distintos tengan más celo y más entusiasmos por las cosas de Dios. Todos estaremos de acuerdo en que cuando hablamos de avivamiento, ¿qué ocurre? ¿Cómo te estamos viendo por ahí? Todos estamos de acuerdo en que cuando hablamos de avivamiento es un acto que solamente Dios puede hacer. Cuando hablamos de avivamiento es un acto que Dios solo puede hacer en la iglesia y en el mundo. Dios es el único que puede transformar las vidas de su iglesia si está letargada, dormida, y Dios es el único que puede transformar las vidas de los pecadores para que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es un avivamiento. Vamos a dar lectura a Hechos capítulo 1, versículo 5. También está en pantalla. Leemos en Hechos capítulo 1, versículo 5, lo siguiente. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas, que escribe estas palabras en Hechos del que hemos comentado, tiene como referencia las promesas de Jesús que se cumplen en Hechos capítulo 2, cuando Dios derrama su Santo Espíritu sobre todos los presentes y comenzaron a hablar en distintos idiomas las obras maravillosas de Dios, y vemos también en Hechos capítulo 2 y capítulo 3 como más de 3.000 personas pecadores vienen a los pies de Jesucristo. Por lo tanto, Hechos capítulo 1, versículo 5, podemos decir que es una promesa de Dios. Cuando decimos que es una promesa de Dios, estamos diciendo que es la voz de Dios y una voz de esperanza. En medio de aquellas circunstancias del siglo I, cuando estaba viviendo el pueblo de Israel
cuando Juan el Bautista predicó su mensaje y el contexto social, político y religioso, que era más religión que relación, por lo tanto hablamos que en medio de aquella situación, de aquella época de desesperanza, Dios trajo un avivamiento transformando a los 120 del aposento alto con poder para hablar y no desmayar, y a más de 3.000 personas que fueron añadidas a la iglesia. Cuando uno lee las Escrituras y estudiamos las Escrituras y vemos lo que ocurrió en Pentecostés, tomamos conciencia de la época anterior y posterior a lo que allí Dios había llevado a cabo. Y lo que ocurrió en Pentecostés, ese avivamiento, también ocurrió en otros momentos de la historia bíblica. Lo que estamos diciendo es que, en definitiva, sí existe una esperanza y una expectación para que Dios de nuevo haga algo que el pueblo necesita y que el mundo también necesita. Os pregunto, ¿o realmente nosotros creemos que son vanos ensueños esta idea de una renovación y de un avivamiento? Os pregunto y nos preguntamos. O más bien creemos que esto nunca más va a ocurrir, esta transformación de parte de Dios. En Pentecostés ocurrió este hecho y esto prueba que Dios, cuando quiere intervenir en el mundo, lo hace porque tiene que ver con su acto y con su gracia y con su voluntad soberana. Dios, cuando decide hacer algo, lo hace. Vitalizar a los creyentes y traer a los pies de Jesús a los pecadores. De hecho, algunos dicen que Pentecostés es el Génesis, el comienzo del avivamiento que ocurrió en el Nuevo Testamento, que transformó, como todos sabemos, no solamente a un grupito de 120, no solamente a 3.000 personas, sino que esta gran transformación, a que llamamos avivamiento, transformó a individuos, luego más tarde a ciudades y al Imperio Romano. Pero como estamos diciendo, también hay precedentes históricos. Es decir, momentos en los que Dios ha actuado de tal manera que muchas personas han venido al conocimiento del único Dios verdadero. Y este hecho, este precedente, significa que en el pasado, en el Antiguo Testamento, hubo momentos en los que Dios, solamente Dios, intervino de tal manera que transformó la sociedad, que significa que también puede hacerlo en este momento. De hecho, también sabéis que hay hechos históricos que no están recogidos en la Escritura, hechos históricos, ¿verdad?, que algunos sonarán, donde Dios también ha intervenido de tal manera que ha hecho una gran transformación. Mirad, Dios es el único que puede hacer posible transformar lo que nadie más puede hacer. Y si Dios lo hizo en el pasado, también lo puede hacer en el presente. Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Mirad lo que leemos en Jonás capítulo 3. Lo tenéis en pantalla, ¿verdad? Jonás capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos conocemos la historia de Jonás. Dios quiso enviar a Jonás a los ninivitas con un mensaje y Jonás no quiso ir. Pero más tarde, cuando fue, estuvo proclamando un mensaje de juicio, interesante, un mensaje de juicio diciendo, de aquí, ¿cómo era?, a 40 días Nínive será destruida.
¿Y qué ocurrió? Que este mensaje llegó a los habitantes, y no solamente a los habitantes, sino también al rey, y el rey, que era el gobernador que mandaba, ¿verdad? Decidió que todos ayunasen y que todos se apartasen de sus malos caminos y que todos creyesen en Dios. ¿Veis lo que hizo el Señor con un solo hombre llamado Jonás? Recordad que también leemos en Jonás capítulo, en sus capítulos, que la capital se recorría en 3 días y Jonás estuvo allí, anduvo, ¿verdad?, predicando este mensaje, y Dios transformó, algunos dicen, más de 120.000 personas. No son pocas, ¿eh? Más de 120.000 personas ninivitas vinieron al conocimiento de Dios. Por lo tanto, estamos diciendo, ¿verdad?, que Dios puede transformar una ciudad completa, y que lo hizo con los ninivitas, con un mensaje de un solo día. Por lo tanto, Dios si quisiera, puede absolutamente transformar una ciudad y un país entero. Dios si quisiera, repito, puede transformar Madrid y España entera. Si Dios quisiera, y el mundo entero. Porque para Dios no hay nada imposible. Mirad, en este momento vamos a presentar 5 ideas para contestar a esta pregunta. ¿Necesitamos verdaderamente un avivamiento? Pues quiero contestar a esta pregunta, antes era una introducción, quiero contestarla con 5 preguntas. Y estas preguntas, estos textos que voy a utilizar, pues están basados en la carta de Pablo. Pablo, algunos de sus textos vamos a usarlo para contestar algunas de estas preguntas. Por lo tanto, vemos que queremos contestar, ¿verdad? Hay evidencias alentadoras de un gran avivamiento. Primera afirmación. Segunda, ¿hay necesidad hoy de un avivamiento? O sea, lo estoy afirmando. Tercera, ¿hay expectación sobre un avivamiento? Cuarta, hay frialdad en muchos creyentes. Y quinta, hay muchas personas sin Cristo. Estos 5 elementos que quiero utilizar, ¿verdad? Vamos a intentar contestar pues, a esta pregunta. La primera, y afirmamos, hay más evidencia alentadoras de un avivamiento en nuestros días que en otro momento. ¿Y por qué decimos esto? Mirad, en la historia secular y también la historia bíblica nos enseña que cuando más pecado hay, cuando una persona más hundida se encuentra en el pozo de la miseria, y lo sabéis por circunstancias que ahora mismo me vienen a mente, no tiene que ver con el mensaje, pero ya sabéis que cuando una persona cae en un hoyo, hasta que no cae hasta el fondo, no puede luego salir hasta arriba. Si uno cae en un lago, ¿verdad?, de 5 metros, tú hasta que no llegas hasta el fondo, no te puedes impulsar para subir hasta arriba. Entonces esta es la idea, ¿verdad? Estamos diciendo que la historia nos enseña, y esta también breve ilustración, que cuando uno está en el fondo del todo, llega hasta el fondo del todo, es cuando le sobreviene la reacción y coge impulso para salir del estado en el cual se encuentra. Así que entendemos que hay gente que cuando se encuentra ya en el último momento, en el momento de la destrucción, busca a Dios, se acerca a Dios, va a los brazos de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en la cruz del Calvario. 2 ladrones. El de la derecha, ¿verdad?, que estaba ya a las puertas del infierno, reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Y le dijo, ¿verdad?, que hoy quería estar, al escuchar el mensaje de Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no te preocupes, que hoy estarás conmigo en el paraíso. España, igual que otros países, en España está hundida en una lacra que todos sabemos, ¿verdad?, de males de cada vez más en peor. Cuando uno ve la televisión y ve lo que uno escucha, sabemos que España, igual que otros países, se encuentra en un estado de depravación total.
Y también sabemos que solamente es posible un despertar, una transformación, si Dios actúa y cambia España. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo 5, versículo 20. Mirad lo que nos dice aquí Pablo. Está en pantalla, ¿verdad? Ah, no, perdón. Ahí lo tenéis. Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Pues claramente en este texto lo que Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, es que cuando hay más pecado, cuando más pecado hay en la sociedad, más gracia de Dios también hay disponible para salvar. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Cuando el hombre más se encuentra encerrado en sí mismo, que no ve y no hay ningún tipo de luz, Cristo arroja un rayo de luz, porque Dios quiere la salvación de todos los hombres. Por lo tanto, termino diciendo que mientras más depravado está el hombre, más bondadoso, qué bueno, más bondadoso es Dios para que reaccione y vuelva a Cristo reconociendo su condición. También hoy hay más expectación sobre un avivamiento en esta generación. Mirad, habéis escuchado, si no yo también lo menciono, hay muchas agencias misioneras que están dedicadas a las misiones y a la evangelización. En España hay muchas agencias y organizaciones misioneras dedicadas a llevar el Evangelio a hombres y mujeres que aún no conocen a Jesucristo. Incluso hay alianzas, hay agencias que se unen para la misma finalidad, llevar el Evangelio a los lugares donde aún no conocen a Cristo. Hoy se habla más sobre las misiones. Hoy hay más planificación sobre las misiones. Hoy hay más escritos sobre las misiones. Yo por nombrar solamente haré referencia, posiblemente algunos de vosotros lo conocéis, otros quizá no, pero en España hay un movimiento llamado Movimiento de Lausanne de España. Este movimiento de Lausanne de España es un movimiento que en España está organizado por creyentes que desean animar y exhortar a toda la comunidad cristiana de España a que tengan presente las misiones y la evangelización de España. Y este movimiento de Lausanne de España comenzó en Suiza, Lausanne, 1974, siglo pasado, con John Stott, un protestante inglés creo que era, y Billy Graham, otro protestante americano. Allí se reunieron muchas iglesias con esta finalidad. Por lo tanto, en España, repito, tenemos un movimiento que anima a muchos para que se encarguen de esta misión. Por decir otro elemento más, ¿verdad? Sabéis que en el año 2019, hace 2 años, celebramos en España, en Madrid, Festi-Madrid. ¿Qué era Festi-Madrid? La unión de todos los creyentes evangélicos participando con un solo objetivo: traer el mensaje a los madrileños. Y de eso ya sabéis, porque estuvimos también participando. Hay más necesidad de avivamiento hoy que en otros tiempos. ¿Por qué? Sería una respuesta. ¿Por qué? Hombre, una respuesta muy sencilla, porque hay todavía mucha gente que no conocen a Cristo. Hay muchas personas que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y como también sabréis, si a mí los datos no me fallan, ¿verdad? Hoy día la población humana creo que somos casi 7.000 millones de habitantes.
casi 7.000 millones de habitantes, de los cuales muchísimos son hombres y mujeres que aún no conocen a Cristo. Muchas más personas que necesitan la salvación que el Dios solamente puede ofrecer. El mundo está totalmente corrompido y el pecado de la maldad acampa a sus anchas por todos los lugares. Tenemos guerras, tenemos hambruna, tenemos tsunami, tenemos terremotos, tenemos cambio climático. Todo esto ha afectado tanto a los seres humanos como a la misma creación que Dios nos ha brindado, nos ha ofrecido. Y si Dios no interviene para cambiar este mundo, personas y creación, si Dios no interviene, que la gente vuelva a Él, es irremediable el destino que nos toca, que es la ruina, ¿verdad? La ruina total. Si Dios no interviene, el caos en el cual nos encontramos nos va a llevar totalmente a la destrucción, a la autodestrucción. Pero mirad lo que nos dice el texto. Vamos a leer, ¿verdad?, el texto de Romanos 8, del 20 al 23. Mirad lo que nos dice. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estas palabras de Pablo, que encontramos en este texto, ¿verdad?, nos está haciendo ver de una manera muy clara que el mundo está gimiendo por la circunstancia que está viviendo. El mundo sufre, los seres humanos sufren por causa del pecado. Y solo Dios puede transformar a hombres y mujeres y al mundo mismo. Si Dios no nos libera, si Dios no nos transforma, es imposible. Y el texto al que hacemos referencia precisamente nos habla de que tanto la creación como los seres humanos están sufriendo y padeciendo a consecuencia del pecado que hay en el mundo. Pero también el texto nos está diciendo que Dios es el único que puede intervenir para transformar, para cambiar, para que en el estado en el cual se encuentra el mundo y los seres humanos se han totalmente transformado y cambiado en un estado distinto. Hay más frialdad en muchos cristianos. Muchos creyentes se encuentran sin poder de Cristo. Muchos creyentes sufren apatía espiritual. Pero ocurre con individuos y ocurre también con iglesias. Y esta apatía espiritual en la que se encuentran muchas personas y muchas iglesias los lleva a que sean iglesias que incluso algunas se están cerrando. Y hay cristianos que están abandonando, diríamos en este lenguaje, las filas del cristianismo. Ya no quieren iglesia, ya no van a ningún sitio, se quedan en sus casas. Diferentes motivos, diferentes circunstancias. Pero la iglesia es una institución de Dios. Y si en esta iglesia donde ibas no te gusta, vete a otra. Pero nunca, dice el texto, Hebreos 10:23, nunca dejes de congregarte como tiene por costumbre muchos, algo así dice, ¿verdad?
más cuando veáis que aquel tiempo se acerca. Entonces, si uno va a una iglesia y no le gusta, pues vete a otra, pero no dejes de asistir a una comunidad de creyentes, porque repito, el matrimonio fue instituido por Dios y la iglesia también. Y la iglesia es la comunidad donde se reúnen hombres y mujeres, donde Dios quiere que estemos presentes. Y vayamos a una iglesia donde estemos contentos y a gusto y donde podamos también pues, poner nuestros dones y talentos a servicio de la iglesia, ¿verdad? Mirad, las características en las cuales nos encontramos en el mundo es que la iglesia, o más bien, ha permeado en las iglesias la mundanalidad y la incredulidad. Hay gente que ya no cree en la Biblia. Hermanos, yo he escuchado a creyentes decir que no creen en el diablo que exista. Yo lo he escuchado. El diablo es un ángel de Dios caído y existe. Y algunos dicen que no creen, que eso es rollo patatero. Mundanalidad, incredulidad se han metido dentro de las iglesias, ¿verdad? Los placeres y las cosas vanas tiran mucho más que las cosas espirituales. Y muchos creyentes viven con un pie aquí y otro pie en San Quintín. Mira cómo va, en San Quintín viven algunos, ¿verdad? Sí, vamos a reírnos porque la verdad es que es para reírnos, ¿verdad? Pero hay una cosa, hermanos, que tanto la mundanalidad como la incredulidad son enemigos feroces del cristianismo. Posiblemente podemos afirmar que tenemos más conocimiento de las Escrituras. Tenemos más conocimiento de las Escrituras, pero escasa sabiduría. Posiblemente podemos afirmar que tenemos más amor. Posiblemente alguno dirá, tenemos más amor, pero nos falta fervor. Ese amor no está ardiendo. Algunos podrán decir que tenemos la mecha, pero no tenemos la dinamita. En definitiva, existe una falta de compromiso, una falta de compasión, una falta de interés en las cosas de Dios. Y estas faltas matan la vida espiritual, nos matan. Hoy hay más personas sin Cristo que necesitan realmente un avivamiento. Hay personas que viven sin Cristo. Hay personas que viven y todavía no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a leer Romanos capítulo 9, del 1 al 3. Mirad lo que nos dice este pasaje. Romanos 9, del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué encontramos aquí en estas palabras de Pablo? Ese deseo que Pablo tiene de alcanzar a sus compatriotas, pero que sus compatriotas están negando y rechazando a este Jesús de Nazaret. Claro, nos preguntamos, ¿realmente nos importa la gente que se está muriendo sin Cristo? Si realmente nos importa la gente que se está muriendo sin Cristo, ¿cuánto nos importa que la gente se muera sin Cristo? ¿Hasta qué punto te está importando a ti que tus vecinos, tus familiares, tus conciudadanos se mueran sin Cristo? ¿Qué estás haciendo por amor de ellos? Pablo, en este texto, nos está diciendo que él siente gran tristeza, siente gran dolor en su corazón. De tal manera está en este estado de tristeza y de dolor que dice el texto, no le importaría ser maldecido por Dios si con eso consiguiera que los suyos se acercaran a Cristo. Muy interesante, ¿verdad? O sea, que Pablo estaba dispuesto a perder todo. Bueno, era algo que Pablo pensaba en su mente, ¿verdad? A perder todas las bendiciones de Dios
si eso ayudaba o favorecía a los suyos. ¿Así estamos nosotros? ¿Ese es nuestro deseo con nuestros familiares, nuestros vecinos, que realmente conozcan a Cristo, o más bien vivimos una vida de pasota y no nos preocupamos tanto? No sé. Una cosa es clara. Tendremos un avivamiento, ¿verdad?, si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados. Segundo libro de Crónicas, está en pantalla, capítulo 7, versículos del 14 al 16. Ahí leemos, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del 14 al 16. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Qué estamos encontrando en este pasaje del libro de Segunda de Crónicas? Pues mirad, Dios ha elegido a su iglesia, lo dice el texto, ha elegido a su pueblo para santificarlo. Dios ha elegido a su pueblo para colocar su nombre. Nos llamamos cristianos, de Cristo, ¿verdad? Y Dios está cuidando de su iglesia y está muy presente en su iglesia, y Dios está esperando de su iglesia que podamos comprender que si estamos en un estado de apatía espiritual, si las iglesias, si en el mundo, si nuestra vida se encuentra en un estado de apatía espiritual, que podamos comprender que necesitamos estos cambios que encontramos en estos pasajes. Y este pasaje que hemos leído nos dice claramente, ¿verdad?, habla de la humillación, habla de la oración, habla de la conversión. Tres verbos que encontramos en este texto. Dios quiere que su pueblo se humille, que su pueblo ore, que su pueblo busque a Dios y busque su rostro, y que su pueblo se convierta. El término conversión es un término también muy parecido al término arrepentimiento. Tanto la conversión como el arrepentimiento son totalmente sinónimos. Y una conversión o un arrepentimiento significa, de una manera ilustrativa, si yo voy caminando hacia mi derecha, yo me convierto, me arrepiento, si ahora comienzo a andar hacia mi izquierda. Cambio totalmente de dirección. Si yo digo, Señor, perdóname, porque he hecho esto y continúo caminando por este camino donde me encontraba antes, ese arrepentimiento no llega al cielo. De hecho, Israel era un pueblo que de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Así que humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos, cambiar, arrepentirnos. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrepentimos de algo? ¿Cuándo fue la última vez? Podéis escuchar vuestras oraciones, que muchas veces estamos orando en su tiempo privado y nunca nos arrepentimos de nada. ¿No tenemos que arrepentirnos de nada? Pues, hermano, la persona que no ha aprendido a arrepentirse de nada, creo que su vida no está muy bien. No está muy bien. Su vida no está muy bien. Si nos arrepentimos, si oramos, si buscamos, ¿verdad?, si nos humillamos, entonces dice el texto, derramaré, dice el texto. Derramaré sobre mi pueblo, ¿verdad? Oiré a mi pueblo, y que mi pueblo vive aletargado y será sanado y restaurado. Para terminar, pues, hermanos míos, para terminar en esta mañana, quiero hacerlo con este pasaje que encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 14. Palabras de Pablo
a los hermanos en Éfeso. Dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Estas palabras de Pablo nos hace pensar en lo siguiente. El término despertar implica la idea de, y levantarse, implica la idea de cambiar del estado en el que nos encontramos. Una persona que está dormida se despierta, se levanta y lleva a cabo su actividad ordinaria, normal, diaria. Repito, despertarse y levantarse implica la idea de cambiar del estado en el cual nos encontramos. Tú que duermes, el término dormir en las Escrituras tiene que ver con la idea de una característica para los creyentes, pero también tiene que ver con los incrédulos. Cuando se habla de dormir en las Escrituras y se dirige a los creyentes, levántate tú que duermes, tiene que ver con la idea de dormir es encontrarse en este estado de letargo espiritual, de somnolencia, de que falta celo, falta deseo por evangelizar, falta deseo por amar al Señor, falta deseo por ir a la iglesia, falta deseo por amar a mis hermanos, falta de deseo. Eso es una apatía espiritual. No tiene ganas de leer la Biblia, no tiene ganas de ir a la iglesia, no tiene ganas de nada. Despiértate, tú que duermes. En el sentido, dormir en el sentido para los pecadores implica eso, ¿no? Para los pecadores, aquella persona que está viviendo sin Cristo, en este estado de muerte y de ruina, si se despierta y se levanta, volverá o vendrá un nuevo estado de vida. Y te alumbrará Cristo, termina diciendo el texto de Pablo, ¿verdad? Y te alumbrará Cristo. Alumbrar significa arrojar luz sobre un lugar donde hay oscuridad. El único que puede alumbrar nuestras vidas es Jesucristo. El único que puede transformar nuestras vidas es Jesucristo. El único que alumbra la vida de los creyentes si están en apatía espiritual. El único que transforma las vidas de los inconversos que están en un estado de muerte y ruina total es dejándose alumbrar por Cristo. Terminamos diciendo, ojalá que en nuestros días podamos ver un avivamiento, una transformación de Dios. Ojalá que podamos participar de un avivamiento, tanto individual como familiar, como eclesial. Ojalá que podamos experimentar en nuestras vidas tal cambio, tal transformación, que seamos revestidos del poder de Dios y nos permita el poder de Dios hablar y no callar, predicar y no parar, amar y no detenernos. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.